Hemos dedicado esta serie no tanto a la democracia, sino lamentablemente a la no democracia, que sale todos los días y le sale a todos los dominicanos, a la inmensa mayoría de dominicanos, cuando no tienen la posibilidad de tener lo mínimo para vivir de manera decente, sobre todo cuando hay la posibilidad de hacerlo. Hoy queremos dedicárselo a la historia. La historia es muy importante en nuestro país. ¿Por qué? Porque si no conocemos la historia, lamentablemente, no sabemos de dónde venimos y de dónde nos cayó esta calamidad que hoy padecemos. Recordé en algún momento, para preparar esta emisión, una encuesta que realicé a estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y le preguntaba qué tanto le habían dado a ellos en la secundaria el tema de la pobreza. Y un 80% me dijo que nunca o casi nunca habían tocado el tema, sus maestros, de la pobreza. Y cuando le preguntaba si ellos eran pobres, siendo gente humilde que se maneja con unos presupuestos muy precarios económicos, decían que no eran pobres, que ellos se clasificaban dentro de la clase media, etc. Y por supuesto, esa respuesta es lógica si nunca le han enseñado lo que es la pobreza. ¿Y por qué era importante? ¿Por qué es importante, digo yo, todavía, de que se le hable a los jóvenes dominicanos de lo que es la pobreza, sobre todo a los más humildes? Porque es la única manera en la que ellos se darían cuenta que la pobreza no es una fatalidad, que la pobreza no es una cuestión de azar, la pobreza ha sido construida, y ha sido construida porque hay un grupito que se ha hecho de todo lo que pudo haber sido redistribuido entre la gente a través de las políticas públicas y de esta pseudo-democracia que de democracia solamente tiene un nombre propagandístico que enarbolan e irriga los que están en el poder de hace mucho tiempo. Y por eso siempre es importante ir a la historia. La historia de este país es una historia de la traición de quienes nos han gobernado. Una historia de traición ¿a quién? A esos principios democráticos, pero también a la gente humilde que sufre y padece lo que esa traición y sus traidores hacen. Desde el año 1961, nuestro país ha sufrido esperanzas y ha tenido también decepciones, precisamente por esa reiterada traición de quienes nos gobiernan. Muere Trujillo el 30 de mayo de 1961 y se abre toda una ventana de esperanza para el pueblo dominicano. Juan Bosch es elegido 2 años más tarde, el año 1962, en diciembre, y es investido como presidente de la República, el primer presidente electo democráticamente, el 27 de febrero del año 1963. Y de inmediato comienza a desmontar todo el aparato trujillista. Pero también el trujillismo que se había instalado económicamente en las industrias nacionales que quedaron en manos de unos cuantos tutumpotes, como él le decía a esas personas muy ricas que creían que al final, después de la caída de Trujillo, la República Dominicana iba a ser una finca de ellos. Y se apropiaron de empresas que estando en manos de Trujillo tenían que pasar a ser patrimonio de todos los dominicanos, patrimonio del Estado, patrimonio de lo público de la gente. Ahí habían consorcios azucareros, ahí habían aseguradores, en fin, una cantidad de industrias que muy bien pudieron servirle al bien común. Pero ¿qué pasa? Todo eso no le gustaba a los ricos. Cuando Bosch comenzó precisamente a redistribuir las riquezas, a transformar las leyes para que fueran más incluyentes, a parar la corrupción que se había instalado en el trujillismo, todo eso no le gustaba a las clases dominantes. Y le dieron un golpe de Estado. Le dieron un golpe de Estado con el apoyo de los norteamericanos. Le dieron un golpe de Estado los empresarios, le dieron un golpe de Estado con muchos desleales soldados que en lugar de jurar ante el presidente electo por los dominicanos, traicionaron ese compromiso y volvieron a instalar un llamado triunvirato, ¿no? Un grupo de personas que viniendo de la gente muy rica, de los tutumpotes, querían nuevamente apropiarse de este país. Pero vino la reacción, vino una reacción fuerte a ese intento de tomar las riendas nuevamente para fines privados. Primero, el 14 de junio, el movimiento revolucionario 14 de junio, con Manolo Tavares a la cabeza, se fue a las montañas de este país tratando de recuperar la Constitución y tratando de devolverle al pueblo lo que era de él, el poder político, el Palacio Nacional, para que volviera nuevamente a reinar un gobierno democrático, un gobierno para todos y no solamente para un grupito. Pero lamentablemente esa experiencia no pudo lograr sus objetivos. Pero siguió la resistencia dominicana y militares muy buenos, como un tal Rafael Fernández Domínguez o como un Hernando Ramírez, decidieron un 24 de abril levantarse en armas contra el triunvirato que había hecho de esto un nicho de la corrupción. El triunvirato,
Un triunvirato que tenía gente muy rica, gente de renombre, gente representante de familias muy poderosas de este país que hoy deambulan, hoy, en el año 2019 deambulan siendo gente muy honorable, pero que en ese momento vendían carros, traían todo tipo de concesiones, hacían todo tipo de importación desde el Estado Dominicano, no pagaban impuestos. Entonces, contra todo eso se rebeló los militares más honestos que tenía este país, junto a una cantidad extraordinaria de hombres y mujeres que dijeron el 24 de abril, no, tenemos que volver a la Constitución del año 63, tenemos que volver al gobierno de Bosch, tenemos que volver a un gobierno democráticamente elegido por la gente. Pero ¿qué pasa? Ya cuando ellos estaban venciendo, cuando ellos estaban haciendo del poder, militares de aquí, pero sobre todo los norteamericanos, quisieron invadir nuevamente nuestro territorio y hacerse del poder, porque sabían que eso era la revolución del año 1965, una revolución que contaba con un amplio apoyo popular. Y tuvieron que intervenir. Tuvieron que venir aquí 42,000 soldados del ejército norteamericano para cercenar nuevamente, ¿no?, la democracia dominicana. Y lo lograron, instalaron a Joaquín Balaguer. Y con él se instaló la república más conservadora que ha tenido este país. Una república que comenzó por aniquilar a los mejores jóvenes, a Mauri Germán Aristi, a Min Abel, ¿no?, a una cantidad extraordinaria de personas como el Moreno, ¿no?, Maximiliano Gómez, ¿no?, jóvenes que amanecían muertos todos los días, como lo del Club Héctor J. Díaz, aniquilados ante la presencia y la indiferencia de una gran parte de esa muy honorable sociedad dominicana que anda encopetada en saco y corbata, en Mercedes-Benz y en carros lujosos todavía hoy, ¿no? Y durante 12 años se produjo aquí el terror de las madres dominicanas que no sabían cómo iban a llegar y si iban a llegar sus hijos vivos. Esos hombres y mujeres que lucharon tanto por este pueblo y que fueron prácticamente exterminados de este territorio. Pero en el año 78, después de tantas luchas, el pueblo dominicano estuvo harto y votó y sacó a Joaquín Balaguer del poder y le dio la esperanza, la bandera de la esperanza, se la dio al PRD. Al PRD, al Partido Revolucionario Dominicano, que en ese momento tenía en Antonio Guzmán el presidente de la República. Un presidente que había trabajado con Camaño en el gobierno del año 65, en la República en Armas, esa que resistía a las embestidas de la invasión norteamericana. Pero ¿qué sucede? Le voy a dar un solo caso para mostrarle un poquito cómo nuevamente la clase gobernante traiciona. ¿A quién nombra Antonio Guzmán dentro de su tren gubernamental? A uno de los militares más asesinos que tenía el régimen de Balaguer, a un tal Milo Jiménez, ese que mató a Camaño en Caracoles cuando vino Camaño en el año 73, a tratar de devolverle al país un aire, un tanquecito de oxígeno, ¿no?, por dignidad, tratando de hacer lo que podía hacer en ese momento, y ahí se lo nombran canciller, ¿no? Y ahí vuelve, se instala nuevamente la traición a este país, ¿no? Y luego en el gobierno del año 82 de Salvador Jorge Blanco, igualmente la socialdemocracia dominicana, de ese PRD en el cual muchos creían, en el cual el pueblo creyó, por el cual el pueblo votó, lamentablemente vuelve y se instala, pero con nuevas tecnologías, nuevas formas, ¿no? Y entonces ocurre abril del 84, cuando el pueblo se levanta contra el FMI, la primera poblada contra el neoliberalismo en América Latina, la asume como protagonista el pueblo dominicano y es reprimida por el Partido Revolucionario Dominicano. Es reprimida, hay más de 300, 400, no se sabe todavía los muertos que dejó la socialdemocracia, el PRD de ese entonces, ante lo que en ese momento era un despertar de la gente nuevamente, ¿no?, tratando de recuperar un poquito de vida a esa vida que se la arrebataban todos los días. ¿Y qué pasa luego? Vuelve Balaguer. ¿Pero quién posibilita a Balaguer? Los malos gobiernos del PRD. Ese tirano, ese presidente, cuando mataron a las hermanas Mirabal, un presidente títere que puso Trujillo y que durante mucho tiempo fue su vicepresidente, lamentablemente vuelve a ser presidente en el año 86 y vuelve a ser presidente en el año 90 bajo un fraude que, por cierto, contra Bosch, ¿no?, y que lamentablemente esos que estaban alrededor de Bosch no lo apoyaron mucho para iniciar un proceso de resistencia. ¿Y qué pasa? Vuelve y se instala Balaguer. Pero en el año 96 viene lo peor. En el año 96, todos esos que siguieron a Juan Bosch, todos esos muchachos que anhelaban también un cambio, traicionan a Juan Bosch. ¿Y qué hacen? Firman con Balaguer
una alianza funesta para este país. Una alianza en la cual Balaguer le va a entregar el poder a ellos, ¿no?, a cambio de mucha impunidad y de consagrar a Balaguer como lo que años después toda la clase política, por lo menos la tradicional, se decide para llamarle el padre de la democracia. Vamos a ver un pequeñito extracto de ese momento para que los jóvenes de este país puedan ver dónde nació y selló el PLD la suerte que lamentablemente hoy estamos padeciendo. El camino malo está cerrado. Cerrado definitivamente a la maldad que nos agonia y abierto de par en par al patriotismo dominicano. Vota 3, Partido Reformista Social Cristiano. Ese era el Frente Patriótico. Balaguer, el asesino Joaquín Balaguer, el cortesano de Trujillo, el hombre de los 12 años, ¿no?, el que estuvo de presidente cuando mataron a palos a las hermanas Mirabal, ¿no?, ese hombre que tenía atrás en ese video a Pérez y Pérez, el verdugo de Amin Abel, ¿no?, de los palmeros, de tantos jóvenes dominicanos. Esa fue la gran traición de ese Leonel Fernández, de ese Jaime David Fernández Mirabal y de este Danilo Medina que hoy reina, haciéndose todo un dignatario, cuando sabemos toda la historia de cómo se selló ese negociazo de la política dominicana tan sucio como fue ese Frente Patriótico, que decidió todo lo que hoy lamentablemente estamos cosechando. Una vez tú me preguntaste, Edith, de a qué se refería mi nombre de Operación Lazo, la cuenta de Twitter. Operación Lazo fue la operación con la cual el coronel Fernández Domínguez, el 19 de mayo de 1965, trataba de recuperar el Palacio Nacional en manos en ese entonces de los norteamericanos y de los golpistas. Esa operación militarmente no pudo ser, pero quedó abierta esa esperanza. Quedó abierta la esperanza de que esos hombres, aún muertos, podríamos nosotros decir, buscando algún aire de esperanza, como decía el gran poeta Bonifacio Birne, si desecha menudos pedazos, llega a ser mi bandera, esa bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos, la sabrán defender todavía. Queda esperanza para todos los dominicanos, sobre todo si esos jóvenes que nos están viendo hoy asumen la historia como un parque, como una munición para poderle hacerle frente a la ignominia que hoy nos gobierna.